¿Sabías cómo nació la International Board y la Federación Internacional de Fútbol Asociado? Pues bueno, hoy en tu programa favorito te lo contamos. Inglaterra no solamente después de la Primera Guerra Mundial perdió la hegemonía deportiva, también lo hizo en los despachos. ¿Por qué? Cuando en 1863 en Freemasons Tavern nace oficialmente el fútbol con la creación del primer reglamento de la historia, ni siquiera en la mismísima Inglaterra todos estaban convencidos de aquello. Después de pasar una serie de procesos y aceptaciones, estas reglas, la FA, la Football Association, en 1871 crea la Copa de Inglaterra que se jugaría bajo estas nuevas normas. Pero en el resto de Gran Bretaña, Escocia, Gales e Irlanda, que en ese momento era una sola nación, no como ahora, era Irlanda del Norte, no estaban tan convencidos de estas reglas. Por esto, para todos jugar a lo mismo, en 1886, en las Islas Británicas, se crea la International Board. Y adivinen qué, todos sus miembros tenían que ser británicos, obviamente. Un miembro de Inglaterra, otro de Escocia, otro de Gales y otro de Irlanda conformaban los 4 miembros de la International Board. Entonces, la International Board, creada en 1886, se la hizo con el afán de crear las reglas del juego y aceptar o modificar las reglas a lo largo del tiempo. En la actualidad, la International Board se mantiene con 8 miembros, 4 de las federaciones antes mencionadas y 4 del resto del mundo. Para poder aceptar un cambio de regla, 6 de los 8 miembros deben ponerse de acuerdo para poder realizarlo. Y si es que uno de los 4 fundadores no acepta, pues simplemente no se cambia la regla del juego. Entonces, para muchos, las federaciones británicas todavía tienen el mayor poder o control sobre las reglas del juego. En cambio, para otros, es como los mármoles Lord Egling. Menos mal, todavía los hacen los ingleses. La FIFA entonces se crea en 1904 bajo la batuta de sus 8 fundadores o padrinos: Francia, Bélgica, España, Alemania, Suecia, Suiza, Holanda y Dinamarca. El 21 de mayo de 1904 se escoge como primer presidente de la FIFA al francés y periodista Robert Guérin, que dirigió a la FIFA hasta 1906. Hasta la creación de la FIFA en 1904, aparte de las 4 federaciones británicas, que fueron las primeras en el mundo en fundarse, Holanda en 1889 con Dinamarca, en 1891 lo hizo Nueva Zelanda, increíblemente, en 1893 Argentina, en 1895 Suiza, Chile y Bélgica, en 1898 Italia, 1900 Alemania y Uruguay, 1901 lo hizo Hungría, 1902 Noruega y 1904 Suecia. Robert Guérin fue escogido ya que Inglaterra se le ofreció la presidencia de la FIFA, pero Inglaterra no aceptó esta candidatura, debido a que ellos se consideraban los fundadores y los creadores del juego. No les interesaba para nada formar parte de la FIFA. Por esto, en 1906, Daniel Woolfall es el segundo presidente de la FIFA y, sí, de nacionalidad inglesa, en un afán de la FIFA por atraer a las federaciones británicas al seno de la Federación Internacional de Fútbol Asociado. El inglés mantuvo su puesto desde 1906 a 1918 con el afán de globalizar y universalizar el juego.
No se logró el objetivo principal, que fue realizar una Copa del Mundo en ese momento, motivo por el cual el fútbol tuvo que refugiarse en los Juegos Olímpicos, que a partir de 1908 recibe a las selecciones nacionales de fútbol, justamente en Londres 1908. Pero lo que sí se logró fue universalizar el juego como ya se jugaba en las Islas Británicas, es decir, el fútbol como se jugaba en Inglaterra. Y además se logró que el Comité Olímpico Internacional acepte al fútbol como un deporte olímpico. A partir de esto, la FIFA en 1913 y la International Board tuvieron ya algún tipo de relación entre las dos entidades futbolísticas que dominaban y regían el balompié universalmente. En 1906 la FIFA ya intenta organizar una Copa del Mundo en Suiza. Robert Guerin, su presidente, y su secretario, el holandés Hirschman, fracasan en el intento, ya que ni la misma selección helvética, que era la anfitriona de aquel certamen, se inscribió una vez finalizado el plazo para poder inscribir a todos los integrantes de aquel mundial. Después de esto, como dijimos, el fútbol tuvo que refugiarse solamente en los Juegos Olímpicos. Pero en 1928, en las Olimpiadas de Ámsterdam, se hace imposible ya que los profesionales puedan acudir a esta cita ecuménica. En muchas selecciones como Italia se dio el caso del amateurismo marrón. ¿Y en qué consistía esto? Pues en hacer que los profesionales, camuflarlos y hacer que pasen como jugadores amateurs. Uno de estos motivos hizo que Jules Rimet con Hirschman, justamente el secretario que estuvo desde el comienzo de la FIFA, lograran dar un nuevo empuje a la creación de una Copa del Mundo con dos reuniones que se realizaron en 1928 en Barcelona y Ámsterdam, en donde al final y de forma absolutamente unánime se escogió a la República Oriental del Uruguay como sede de la primera Copa del Mundo en 1930. Ustedes se preguntarán por qué, si los europeos fueron fundadores de la FIFA. Uruguay se había alzado con las dos preseas olímpicas, tanto en París 1924 como en Ámsterdam 1928. En aquellas reuniones de Barcelona y Ámsterdam también se acordó, aparte de la primera sede de la Copa del Mundo, que los campeonatos del mundo se iban a organizar de forma alternada entre Europa y América, algo que por motivos económicos y políticos no siempre pudo acontecer. Jules Rimet, el presidente que se le conoce como el padre de la Copa del Mundo, juntamente con Hirschman, su secretario holandés, dieron un impulso notable. Desde Napoleón Bonaparte no había Francia conocido un líder mundial en nada, pero el pequeño y bajito como el emperador francés lograron algo que después de muchos años ni siquiera ellos mismos seguramente lo imaginaron: el éxito de la Copa del Mundo. Para esto designaron a un orfebre francés, el señor Abel Lefleur, que diseñara la Copa del Mundo, una estatuilla alada que sostiene una copa de 1800 gramos y que se asienta sobre una base de mármol. El costo en ese momento de la estatuilla era de aproximadamente 50 millones de francos y pesaba 4 kilos. La Copa del Mundo pasó por diferentes circunstancias que muy pocas personas conocen. Por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, Ottorino Barassi tuvo que esconder en una caja de zapatos bajo su cama para evitar que el ejército aliado se apoderara de la copa. Cosa paradójica, ya que los aliados liberaron a Italia del régimen nazi. Después, en 1966, un perrito, Pickles, tuvo que encontrarla en un jardín de David Corbett, el propietario del perro y del jardín en el barrio de Norwood, muy poquitos días antes de la realización de la Copa del Mundo en Inglaterra 1966. Hasta el día de hoy no se conoce quién la sustrajo ni quién la abandonó o la arrojó en el jardín de David Corbett. Dos historias fascinantes de aquella
Copa Jules Rimet. Pero la más trágica y triste definitivamente fue la que se dio en 1984, cuando Brasil ya la poseía en sus vitrinas, ya que se acordó a comienzos de la Copa del Mundo que el país que se apoderara 3 veces de la misma o la ganara en 3 mundiales se llevaría definitivamente a sus vitrinas aquella presea. Pero unos ladrones de 1984 la robaron de la CBF y la fundieron para el sufrimiento y llanto de toda una nación que se había hecho tanto en 1958, 1962 y 1970 con las 3 primeras Copas del Mundo. La FIFA, en un acto solemne, le devolvió aquella copa, puesto que los ladrones confesaron que fundieron la Copa del Mundo. El valor de aquella copa, la réplica, fue de $32.000. Y como dijimos, en una ceremonia solemne en la que estuvieron los 3 capitanes históricos que ganaron aquellas Copas del Mundo, Bellini, Orlando y Carlos Alberto, la FIFA devolvió a las vitrinas la famosa Jules Rimet. Después de México 1970, la FIFA no tuvo más remedio que crear un nuevo trofeo de la Copa del Mundo. Esta vez una figura humana, una especie de nuevo Atlas sosteniendo un mundo, una estatuilla de 75 quilates, 36 centímetros de altura, que descansa sobre una base de malaquita. Se escogió de un medio centenar de prospectos y el ganador fue la invención del escultor y orfebre italiano Silvio Gazzaniga, el ganador de la nueva Copa del Mundo. La Federación Internacional de Fútbol Asociado ha sido dirigida en toda su historia desde 1904, como hemos contado, por 9 presidentes, desde Robert Guerin en 1904 a 1906, pasando por Daniel Wohlfahrt de 1906 a 1918, Jules Rimet desde 1918 a 1956, el belga Robert Seldryers de 1956 a 1958, otro inglés, Arthur Drewry, de 1958 a 1961, el famosísimo Stanley Rose, ya que se jugó su mundial en Inglaterra en 1966, de 1961 a 1974, el brasileño João Havelange de 1974 a 1998, el suizo Joseph Blatter de 1998 al 2015 y Gianni Infantino, el suizo, que está desde el 2015 hasta la actualidad. Amigas y amigos, espero que les haya gustado el nuevo Doctor Fútbol con este tema hermoso de la creación de la International Board y la FIFA. Síganos en todas nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, YouTube, bueno, todo lo que ustedes puedan compartir será bienvenido. Estamos muy contentos con nuestro productor Daniel Bustos de hacer realidad cada día más el sueño de Doctor Fútbol. Esto es gracias al auspicio de Mi Cuna Maica, restaurante a domicilio.